Homilía correspondiente al Domingo de Cristo Rey, ciclo A, predicada por el Padre Matías López, con motivo de la solemnidad de Cristo Rey, basada en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. Mateo 25, versículos 31-46. Pertenezco a la Iglesia de Tradición Católica, Juan 15-14, Amigos de Jesús. Venga a nosotros tu reino, decimos siempre que rezamos el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro manifestamos el deseo de que el reino de Dios sea una realidad. El reino de Dios tiene varias acepciones. Que el reino de Dios venga a nosotros no significa solamente el deseo de que Jesucristo venga al final de los tiempos a instalar su reinado de forma definitiva. También el reino de Dios debe ser instalado desde ahora en la tierra. Para instalar el reino de Dios en el mundo, hay que instalar primero al Rey del mundo. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Para que el reino de Jesús venga a nosotros, tenemos que instalar en nosotros el Rey del universo primero. Primero tengo que tener a Jesús en mi corazón, luego en mi comunidad y luego insertarlo en el mundo. La primera pregunta que nos podemos hacer hoy es: ¿Jesús es mi Rey? ¿Estoy haciendo algo para que Jesús sea Rey de mi vida? ¿Estoy haciendo algo para que Jesucristo sea Rey del mundo? Sin embargo, el reino de Dios se construye también con obras. El Evangelio de hoy es tajante. Presenta a un Rey que sin duda es Jesús y juzga a los seres humanos poniendo a unos de un lado y a otros de otro lado. A los que van a ir a gozar de la salvación les dice que se van a salvar porque cuando tuvo hambre le dieron de comer, porque cuando tuvo sed le dieron de beber. Y los que van al cielo, es decir, es porque han cumplido el mandamiento del amor al prójimo y lo han hecho con obras concretas. Por el contrario, quienes se condenan son gente que, a pesar de haber cumplido con los preceptos de la religión, como haber orado o predicado, no han cumplido con las obras de misericordia, es decir, no han ayudado a los más necesitados. O sea, para alcanzar el reino de Dios, para poder hacer que Cristo sea Rey del universo, hay que ayudar a los pobres en sus necesidades. ¿Y por qué? Porque cuando ayudamos a un pobre en sus necesidades, lo estamos ayudando a Cristo mismo. El Evangelio dice que los que habían estado con Jesús le preguntaron: pero Maestro, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo te hemos visto con sed y te hemos dado de beber? Y Jesús les contesta: cuando lo hicieron por uno de estos pequeños, lo hicieron conmigo. Es decir, cuando hemos ayudado a un pobre, a un necesitado, hemos ayudado a Cristo mismo presente en él. Entonces, para instalar el reino de Dios tenemos que hacer al menos dos cosas. La primera es instalar en nuestras vidas al Rey del mundo. No hay reino sin el Rey. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y no puede haber reino sin Él. Y lo segundo, para que Jesús reine, hay que saber verlo y ayudarlo en los que más necesitan. Cada vez que estamos ayudando a un necesitado, estamos ayudando a Jesús y construyendo el reino de Dios, de la paz y la justicia. Ahora, esto abre un debate interesante, porque pareciera
que las buenas obras estuvieran por encima de la fe o del culto. Por ejemplo, en el texto del Evangelio, los que se condenan son gente que durante su vida han orado o predicado y hasta expulsado demonios en nombre de Jesús. O sea, puede pasar que entre la gente que se vaya al infierno haya gente que haya ido a misa todos los días, por ejemplo, y Jesús a los que le plantean esto les dice que a pesar de haber cumplido con los actos de culto, no habían ayudado nunca a los necesitados. Ahora, la pregunta que nos despierta esto es lo siguiente, porque es algo que en la opinión común está muy en boga y está causando mucha confusión entre los creyentes y entre los no creyentes. Esta pregunta es, si la salvación viene de hacer buenas obras, ¿quiere decir que ir a misa, rezar, confesarse no sirven para nada? Y la respuesta es no, de ninguna manera. La solidaridad y la caridad por sí mismas no alcanzan. No quiere decir que la oración, la predicación y los sacramentos no hagan falta. De hecho, es algo que el mismo Jesús ordena que se haga. Lo que Jesús quiere decir en este evangelio es que el hecho de que los frutos de la fe necesariamente tienen que ser buenas obras. Como dice San Juan, no hablemos de palabra, no amemos de palabra, amemos con obras y con verdad. Es decir, que a la fe, la oración, la misa, no la debemos divorciar de cumplir los mandamientos. Es como dice el apóstol Santiago, la fe sin obras está muerta. Es decir, que si nuestra fe es verdadera, que si nuestra relación con Dios es auténtica, se debe vivir en la iglesia, puertas adentro, pero también puertas afuera en la realidad temporal, en el mundo. Cuando yo comulgo el cuerpo de Cristo, por ejemplo, en la Eucaristía, lo hago también para que yo mismo sea una hostia consagrada caminando, para que yo parto el pan en la iglesia para partirme como pan que se da en el mundo, para partir el pan a la vez con nuestros hermanos que necesitan. Es cierto que hay gente muy buena y que no es cristiana, eso es verdad, eso está muy bien. El tema es que una cosa no quita a la otra, principalmente porque la misericordia nace de la gracia. Esto es decir, cuando nosotros a la fe la tomamos en serio, podemos nutrir de la oración, de la lectura de la palabra de Dios y de los sacramentos el amor de Dios. Nos podemos alimentar de eso, es nuestro combustible para poder hacer las obras de caridad. La Madre Teresa de Calcuta y sus religiosas y religiosos, antes de salir a ayudar a los pobres, tenían 2 horas de misa y adoración al Santísimo, porque de ahí sacaban el combustible para ayudar. Y ese combustible era la oración y la Eucaristía. La oración y la Eucaristía las ayudaba a ver a Jesucristo en el necesitado. Cuando la misericordia y la caridad no nacen de la oración y de mi relación con Jesús, no está mal, porque ayudar siempre está bien. No está mal, pero puede pasarnos que corramos el riesgo de hacerlo solamente cuando tengamos ganas o cuando lo sintamos, entre comillas, cuando Jesús nos está pidiendo que lo hagamos siempre. O puede pasar también que ayudemos solamente a la gente que nos caiga simpática cuando Jesús nos pide que ayudemos al prójimo, sea quien sea, hasta el enemigo. Los que se condenan en el texto del Evangelio, a pesar de haber rezado o ir a misa, no se condenaron porque rezar o ir a misa no sirva, sino porque no usaron la oración o la misa para vivir como Jesús manda.
El reino de Dios se construye con acciones concretas, pero esas acciones se concretan con la ayuda de Dios. Aprovechemos la vida espiritual para pedirle a Jesús que nos ayude a verlo en nuestros hermanos que necesitan y a ayudar a nuestros hermanos como si lo estuviéramos ayudando a Él mismo. Oremos. Señor Jesús, queremos que seas Rey de nuestras vidas. Queremos que venga a nosotros tu reino. Te pedimos que nos ayudes a construir tu reino y que nos enseñes a verte en los más necesitados y que despiertes en nosotros el deseo de ayudarlos como si te estuviéramos ayudando a vos. Amén.